queremos imperador. La 17ª cumbre del BRICS concluyó este lunes en Río de Janeiro en un encuentro marcado por la ausencia del presidente chino Xi Jinping y por las amenazas de aranceles del mandatario estadounidense Donald Trump. Bajo el lema Paz, Seguridad y Reforma de la Gobernanza Global, los líderes de las principales economías emergentes debatieron una agenda centrada en la defensa del multilateralismo, la cooperación y el derecho internacional, en medio de las tensiones generadas por la guerra comercial y los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania. O Sul Global tem condições de liderar um novo paradigma de desenvolvimento sem repetir os erros do passado. Não seremos simples fornecedores de matérias-primas. Precisamos acessar e desenvolver tecnologias que permitam participar de todas as etapas das cadeias de valor. En la declaración conjunta, destacaron el compromiso con el cambio climático, la necesidad de establecer normas para el uso de la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la colaboración en materia sanitaria. El bloque hoy cuenta con 10 miembros: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Y fue creado en 2001 como un foro político y económico alternativo al G7. Os BRICS segue como fiador de un futuro promissor. Actualmente representa el 39% del PBI mundial y más del 48% de la población global. El encuentro tuvo lugar 3 días antes del plazo que fijó Donald Trump para cerrar acuerdos comerciales antes de aplicar una nueva suba de aranceles. A través de su red Truth Social, el mandatario republicano advirtió que impondrá un impuesto adicional del 10% a los productos provenientes de los países que integran el BRICS. Además, acusó al bloque de haber sido creado con el objetivo de degenerar al dólar y eliminarlo como moneda de reserva internacional. The president announced last night that any countries aligning themselves with the anti-American policies of BRICS will be charged with an additional 10% tariff. Can you tell us more details on that? What specific policies is the president talking about here? What policies should countries stay away from to avoid being subject to additional tariffs? Sure. Well, the president feels, generally speaking, that BRICS is seeking to undermine the interests of the United States. It's the president's utmost responsibility to put the interests of the United States first. That's how he views his job as president. So he's going to ensure that America is fairly treated on the world stage, and he'll take any action necessary to prevent countries from taking advantage of the United States and our people. Las respuestas a las declaraciones de Trump fueron contundentes. El presidente de Brasil y anfitrión del encuentro, Lula da Silva, criticó la postura del mandatario estadounidense y aseguró que son países soberanos y que no quieren un emperador. Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Ora, se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. En la misma línea, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó: nunca debería haber venganza ni represalias contra países que buscan cooperar juntos para hacer avanzar los intereses de la humanidad. Desde China, la portavoz de la Cancillería, Mao Ning, rechazó el uso de los aranceles como herramienta de coerción y presión. 金砖机制是新兴市场和发展中国家合作的重要平台，倡导开放包容、合作共赢，不搞阵营对抗，不针对任何国家。关于加征关税，中方已经多次阐明了立场：贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。 Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que los BRICS nunca han estado ni estarán dirigidos contra terceros países. It should be unacceptable. Con nuevos integrantes y en plena tensión geopolítica con Estados Unidos, la cumbre de los BRICS en Río cerró con la cada vez más fuerte intención de crear un nuevo orden mundial multipolar.
Bueno, fue una reunión y una cumbre muy particular, lo decíamos Leticia, los anuncios hechos por Donald Trump se colaron en medio justamente de las discusiones, sí, acaloradas algunas, ¿no? Así es, decíamos una cumbre que, a ver, estuvo marcada por dos grandes ausencias, lo decíamos al comienzo, una por supuesto y era obvia, la de el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que desde la invasión a Ucrania y con la orden de detención de la corte sale muy poco de su país, así que no se esperaba esa visita, pero la otra ausencia de la cual se habló bastante es la del presidente Xi Jinping. Pese a todo eso, a ver, los BRICS, que no solo son los países que vemos en los BRICS, digamos, de las letras que representan, bueno, no hace falta repetirlos, sino también los países que se adhirieron justamente a este bloque, que me quedo con eso último que decía el informe, ¿no? Si bien surge al calor de la crisis del 2008, a ver, se plantea sobre todo en este contexto en el cual, bueno, muchos análisis sugieren que estamos frente a un nuevo orden mundial en esta guerra comercial o en esta competencia entre China y Estados Unidos, que lo que viene a plantear es si Estados Unidos efectivamente pierde el hegemón del país como potencia que es, digamos, pero de lo que fue, o diferenciándolo de lo que pasó sobre todo en las décadas anteriores o a partir de la década del 90. Y en ese contexto es que se da el planteo de los BRICS, tanto en lo que tiene que ver con lo comercial, con lo económico, con lo político, porque es una agenda que, si bien se suele poner mucho el foco en la parte, digamos, más económica o comercial, recordemos que representa ya casi un 40% del PBI mundial, pero además también lo que tiene que ver con la población. Están países como India o China, que son los dos países más poblados de todo el mundo, ¿no? Ese es otro de los factores, pero también después en la agenda más política. De hecho, justo previo a esta discusión, que ahora también lo vamos a comentar, Lula dijo: no queremos un emperador, en relación, o claramente se tomó en relación al presidente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que se da en ese contexto una agenda que también difiere de la postura del presidente de Estados Unidos en cuanto a la agenda ambiental, por ejemplo, que también ocupó un rol bastante central, incluso el pedido de cese a fuego en Gaza, bueno, entre otras cuestiones, también Ucrania y otras cuestiones de la agenda, bueno, que en este caso está Rusia, digamos, pero sí, por supuesto, no solo lo político y lo económico, sino también lo geopolítico, lo ambiental, como lo contábamos. Y el otro trasfondo, Pablo, que mencionabas. Claro, a ver, otro capítulo, casi en forma paralela a la cumbre de los BRICS, allí encuentro y cruce de palabras, subida de tonos entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Brasil. Y porque de alguna manera, a ver, no sé si fue fue una sorpresa. A ver, si bien el mundo, podríamos decir, que está a la espera de estas famosas cartas que van a llegar con los aranceles, lo que sucedió fue que Trump envió una carta dirigida al gobierno de Lula da Silva diciendo que a partir del 1 de agosto van a tener un 50% de aranceles los productos de Brasil. Ahí estamos compartiendo la carta. A ver, destacaría que lo que dice, a diferencia de los aranceles que ha impuesto a otros países, que el trasfondo tiene que ver con un déficit comercial, que es cierto que Estados Unidos tiene con muchos países y con muchos países grandes, podemos hablar ya sea de China o sea del bloque como la Unión Europea, que no es el caso con Brasil, pero en esta instancia lo que plantea es que tiene que ver con Jair Bolsonaro y el juicio que va a enfrentar el exmandatario, que recordemos la justicia brasileña lo acusa de ser parte de haber sido parte de un grupo que intentaba llevar adelante un golpe de Estado contra Lula da Silva. Por este motivo es que Trump dice, bueno, en Brasil hay una casa de brujas, este juicio se tiene que impedir, y por eso además también cita el tema de las redes sociales. Recordemos que estuvo suspendido X, la red de Elon Musk. En Brasil también hay una batalla entre la justicia brasileña y las redes sociales. Entonces, este es el argumento que yo diría que difiere de los argumentos que venía dando Estados Unidos para poner aranceles, que tenía que ver, al menos a priori, con algo más comercial, ¿no? Me parece que eso es uno de los puntos claves. Y la respuesta de Lula da Silva... Que llegó rápidamente, ¿no? Llegó rápidamente, también lo habló, pero también a través de las redes sociales, donde destacaba o remarcaba que Brasil es un país soberano, con instituciones independientes, planteando que además la decisión del juicio contra Bolsonaro tiene que ver con una cuestión de la justicia brasileña, que no es una decisión del gobierno, y diciendo que Brasil no va a estar sujeta o que,
digamos, esto es lo que tiene que ver con las redes sociales, que todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras, están sujetas a la legislación brasileña, ¿no? En relación, bueno, a lo que también planteaba cuando se suspendió X, que había un debate ahí si eso significa no cortar la libertad de expresión o que tenga que ver con una cuestión de libertad de expresión. Bueno, lo que dice Lula es la libertad de expresión, pero cuando tiene que ver con mensajes violentos o hay fake news, bueno, ahí hay un límite. Pero de todos modos también es la justicia brasileña, ¿no? En palabras de Lula diciendo, bueno, esto no tiene que ver con el gobierno. Para cerrar, Pablo, el trasfondo de todo esto, porque ahí también surge un análisis, más allá del claro buen vínculo que tiene Trump con Bolsonaro, lo que también ahí se especulaba un poco, ¿por qué llega esta carta en este momento cuando todavía no se conocieron? Bueno, se conoció los posibles aranceles a Canadá del 35%, se da justamente en el marco en el cual Lula realizó la cumbre de los BRICS en su territorio, pero también se firmó un memorándum que no tuvo mucho espacio mediático, pero que me parece interesante a mirar, entre China y Brasil, por el cual recién se empezarían con las investigaciones de la construcción de un tren que trasladaría desde el Atlántico hacia el Pacífico, llegando al puerto de Chancay, que también lo construyeron mayoritariamente los chinos en Perú. ¿Y esto qué significaría? Bueno, la reducción de los costos en lo que tiene que ver sobre todo con el traslado, que ya sería, hablamos de Brasil, hablamos de Perú, hablamos de los países de la región, que al partir del puerto de Chancay va a durar como 11 días menos de lo que duran cuando tienen que ir por la costa de México o de Estados Unidos. Entonces esto también se hablaba mucho porque esto va a significar mayores productos que se pueden mandar desde acá y llegar también no solo a China, sino a otros países de Asia, ¿no? También esto era uno de los análisis que surgía de por qué lo hace en ese contexto después de algo que es muy verde, diríamos, Pablo, porque recién se firmó este memorándum entre Brasil y China para empezar a hacer los estudios de este tren que sería bioceánico, ¿no? Y que generaría esto que te mencionaba recién.